Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Leo, se sabe que en estas lecturas lo que vamos a hacer es dejar que hablen de esa situación que te preocupa, que bueno, con la que necesitas claridad, quizá una lectura corta en relativa, precisa, que va directa al grano, así que vamos a dejar que hablen Leo de nuevo y al final de esta lectura te tengo que comunicar algo, así que te invito a que te quedes hasta el final de esta lectura y si estás viendo que no te está aplicando mucho, pues ves directamente al final. Y bueno, vamos allá. Leo, ¿de qué te quieren hablar en esta ocasión? Esta semana he sacado este tarot que hacía mucho que no sacaba y que a la gente, pues oye, le encantaba. Así que bueno, vamos allá. Me falta, no, están las 4. 6 de espadas, 8 de copas, el juicio y el paje de oros. Leo, veo que muchos de vosotros últimamente habéis estado esforzándoos mucho para saliros de un estado de ansiedad, sencillamente de cierto, vamos a decir. Hay dos grupos aquí. El primer grupo es este que vengo explicando. Te está haciendo de una situación en la que has estado, vamos a decir, peleándote contigo mismo. Cierto bajón emocional ya debido, ya sea por lo que está pasando allá arriba. En general hay mucha gente que ha estado un poquito, vamos a decir, rara. Pero bueno, veo que muchos de vosotros habéis hecho una combinación de lo que es la mente, emociones para salirte de este estado y es una energía, vamos a decir, bastante buena. Porque aquí quieres darle una nueva forma, una nueva energía a cierta cosa que hay en tu vida. Vamos a decir, no sé, tu esfuerzo, tu gimnasio, tu negocio, no sé, como que tu relación, no lo sé. Pero que signo de Leo son cosas que están en tu vida y que tienen que estar, ya sea por A o por B. Porque hay que aprender algo, porque hay que ver algo. Son situaciones bastante buenas, signo de Leo, y en la que tienes que aprender algo todavía, ¿vale? Esto, no sé, que tienes que aprender algo, como he dicho, esto ya sea por A o por B, pero el segundo grupo yo tengo a una persona que está regresando a ti, una persona, vamos a decir, que ha estado en un estado muy ansioso y que se está esforzando para acercarse a ti. Esta persona, signo de Leo, no sé por qué me da la sensación de que se había ido sin más, sin decir mucha cosa, o sencillamente sin, o a lo mejor sí que habló, pero que no dio unas razones razonables, fíjate tú, no dio motivos. Esta persona, por lo que estoy viendo, durante este tiempo a lo mejor en el que os estabais conociendo, lo que sea, estaba en su vamos a decir, zona de confort. No salía mucho de su zona de confort y ahora como que está, sabe, como que a lo mejor que tiene, porque este paje de oros es el que quiere retomar, en este caso es retomar una situación, un camino, pero quiere ir poco a poco porque quiere hacer justicia, vamos a llamarlo así, pero al mismo tiempo quiere aplicar lo que ha aprendido hasta ahora, ¿vale? A lo mejor ha aprendido porque es una persona que está aprendiendo y más en las comunicaciones, en el dejarse querer, porque es una persona, no sé, orgullosa, o a lo mejor este alguien eres tú, como digo, muchas veces es una lectura espejo. Por lo tanto, leo el segundo grupo y es este, y el primero es una persona que quiere renacer un poquito de, no voy a decir cenizas, pero a lo mejor sí, pero sencillamente de una situación que no ha sido un éxtasis de felicidad, que digamos. Vamos allá. Leo, a ver qué te tiene más que decir y al final sacaremos unas cartitas de los ángeles, respuestas de los ángeles y a ver qué te tienen que decir. Leo, ¿qué está a punto de pasar? ¿Qué tienes que saber? Gracias. Esta persona no sé por qué se ha puesto celosa. Yo no sé si estás conociendo a alguien más o de repente, pues, no sé, estás haciendo algo nuevo. Perdona que tenía que estornudar, total. Que esta persona, pues de cierta manera que, bueno, se ha puesto celosa o sencillamente ha estado viviendo un estado de conflicto mental. 9 de copas. El rey de espadas. El as de bastos. Y la papisa. Fíjate tú cómo es esto. A ver, Leo, te voy a decir las cosas como aparecen, ¿vale? Te voy a decir las cosas como aparecen y tú con esto ya haces lo que quieres. Quiero empezar por el segundo grupo para dejarlo ya hecho, para dejarlo, vamos a decir, hecho.
Leo, esta persona está regresando y todo lo que tú quieras, realmente pues sí, yo la veo emocionalmente hablando bastante bien, queriendo disfrutar de un tiempo bastante bueno y todo este tipo de cosas, queriendo aportar emocionalmente hablando, queriendo estar en una relación larga y todo este tipo de cosas, pero yo veo que aquí hay cierta frialdad, después esta relación como que se convierte en un poquito fría. El tiempo del bienestar puede ser bastante largo y puede ser una relación bastante buena, pero la cabra siempre tira al monte, ¿vale? La gente se esfuerza, la gente quiere cambiar, pero a muchos les cuesta y en general por algo está el dicho de que la gente no cambia. Pero yo veo que aquí hay unas energías del rey de espadas, hablando de afecto, hablando de este tipo de cosas y justamente donde está el 8 de, el 8 de copas. Mira, dejándome llevar por estas energías, aquí hay una persona que tú a lo mejor vas a ver que este hombre o esta mujer que está regresando a tu vida de repente se está enfriando y tal, después de haberte dado a probar la miel, pues yo veo que aquí hay algunos de vosotros que le vais a querer encender una velita o algo así para que esta persona se quede en tu vida. Vas a decirme, no, es que yo nunca he hecho estas cosas, ta, 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 ti, ti, ti. Bueno, no juzgamos, no hacemos ese tipo de cosas, sencillamente no puedo opinar ni yo, ni tú, ni nadie hasta que uno esté en esa situación. Por lo tanto, esto para un grupo, ¿eh? Tampoco digo todos. Signo de Leo, o a lo mejor es lo que te hacen a ti, una energía de enamoramiento o algo así. Tampoco estoy diciendo que te quieren hundir, no, de hecho yo veo que se hace como una energía para reavivar cierta chispa. Otro grupo, signo de Leo, esta persona regresa y todo lo que tú quieras, pero puede, como he dicho antes, a lo mejor tú estás con alguien más, a lo mejor tú le estás dedicando tu tiempo y tu energía a otra persona. Veo que las comunicaciones puede estar bastante bien, puede ser una cosa bastante buena, pero que yo veo signo de Leo que esta persona va a querer seguir en tu vida, porque veo que aquí hay una comunicación, hay comunicaciones mediante las redes, esta persona quiere estar, esta persona realmente como que tiene la decisión, la firmeza y la confianza de que tú vas a volver con ellos, ya sea por A o por B. ¿Por qué? Pues porque está viendo que se está esforzando y cuando una persona hace algo por alguien de manera inconsciente, espera algo a cambio, aunque sea un reconocimiento, ¿vale? Y veo que para muchos esta situación va a estar bastante bien, signo de Leo, en el sentido de que a ti te veo calmado, pero no sé por qué me da la sensación de que muchos de vosotros con este regreso, no digo todos, muchos estáis sufriendo mucho con este regreso. Es como justamente ahora, es como que cuando tú querías, ellos no mucho y ahora que tú ya no quieres porque estás conociendo a alguien más, ellos regresan. Esto es muy general y como digo, por favor que cada uno coja su lectura. Total, Leo. Veo que vas a estar en un tiempecito que no piensas hacer nada, no piensas hacer mucho por nadie, ¿vale? Y menos en lo que vienen a ser conexiones sexuales, porque este señor o esta señora que están regresando, pues claramente quieren tener contigo esa cosa, intimidad, y tú no vas a querer, porque la monja en lo que es la sexualidad, pues poca cosa, ¿eh? Nada, por lo tanto veo como que vas a estar un tiempecito calmadito, en plan observando, no pienso hacer nada, es una energía de dualidad, por eso digo que hay un grupo de vosotros que ya estáis conociendo a alguien más, observando las actitudes, si realmente esto va a ser estable o sencillamente esto ahora, vamos a decir, el subidón del comienzo del regreso, para tomar una decisión, para tomar una decisión. Yo veo aquí un sí, pero ya veremos, es una prueba, ¿vale? Estás a prueba y ya veremos, signo de Leo. Por lo tanto, esta es la situación para muchos de vosotros, pero no se puede negar el factor, vamos a decir, de la alegría en este regreso. Sencillamente es un sabor agridulce, ¿vale? Para el primer grupo, ¿vale? Que dijimos que estáis saliendo de una situación en la que habéis estado, vamos a decir, un poquito en conflicto, confusos, que por qué estoy así, ya está. Yo veo que vas a estar bastante bien, te veo con unas energías de control, te veo con unas energías de dominio, de querer controlar tu mente, tus ideas. No quiero pensar en chorradas, no quiero hablar de chorradas, no quiero estar a lo mejor 4 horas delante de la tele. Lo que quiero es hacer algo, aunque sea, pues yo que sé, escuchar a un chamán, a un coach de esos de YouTube o leerme un libro, no sé, quieres hacer algo. No te veo que te estás machacando, de hecho yo veo una mejoría bastante buena en lo que es la salud, una soltería bien llevada para algunos de vosotros. Te veo hacia la gente que hay a tu alrededor un poquito hacia asá, como que estás dejando ver que eres muy frío emocionalmente hablando para la gente soltera, pero no sé por qué no se puede evitar el factor, vamos a decir, mágico en esta lectura. No se puede evitar. O tú estás haciendo un abrecaminos, estás haciendo una limpieza, pero yo veo aquí una vela.
llámame loca, pero yo veo que un gran grupo de vosotros estáis poniendo una vela que ya pusisteis antes. Un abre caminos, repito, una limpieza, bueno, algo. Pero en general es una vela, total. Dejando esto aparte, signo de Leo te está diciendo como que tienes que seguir luchando por eso que tú quieres hacer, que tú estás buscando, porque aquí se te da. Y de hecho yo veo que aquí hay un comienzo de una etapa bastante buena, una etapa en la que vas a aprender mucho, porque a lo mejor tienes que refrescar cierto conocimiento, pero que se te viene un comienzo de una etapa económicamente hablando y espiritual bastante calmada, bastante buena, bastante estable, con cierta visualización a futuro de cierta mudanza, de cierto cambio, pero este cambio se te viene cuando tú ya estás muy bien económicamente hablando o muy estable, ¿vale? Por lo tanto, Leo, sea como sea, esto es una situación bastante buena. Intento dar todas las lecturas que puedo porque es verdad que van al grano, pero no sé, para que cubra pues a mucha gente. Aquí te ha quedado un no, pero no es un no rotundo, por lo tanto vamos a clarificar. ¿Un no a qué? En un año. En un año para muchos de vosotros. Por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la energía del portal, que la gente, bueno, para la gente que lo hizo, un año, la energía del mundo, la energía de la sabiduría, el conocimiento, el conocer a mucha gente, una visión bastante, vamos a decir, bastante amplia, un conocer superior. Esta carta me recuerda mucho al signo de Sagitario, que es la espiritualidad, el conocimiento y el académico, vamos a decir, superior, aunque no sea una carrera, pero sencillamente tienes un conocimiento superior que la media. Éxito, ¿vale? Ya está. No rotundo. Aquí hay mucho grupo, por lo tanto, ahora ya vamos a sacar otra. Esto es un éxito, por lo que dijimos aquí. Aquí hay algo bastante bueno. Leo, si tú quieres poner una velita, hacer una limpieza, hay mucha gente que quiere, me ha enviado muchísima gente diciendo que quiere hacerse un abrecaminos, algo. Y yo les digo que sí, si queréis lo hacemos, pero yo recomiendo que se espere un poquito, porque las energías no están ayudando mucho. Hay que esperar un poquito, unos días, nada, unos días, un par de días y ya está. Esto es mucho éxito, mucha victoria. En general, la espera es de un día, desde que tú ves esta lectura. Éxito, victoria, una energía bastante buena, signo de Leo, de conseguir esto que tú quieres, esto que es tu Dharma. Tu Dharma, porque muchos de vosotros habéis cambiado de ciclo. Habéis cambiado de ciclo y ahora te toca lo que te toca. Esto es tuyo, Leo. Otra cartita más y ya te digo lo que te tenía que comunicar. Y ya está, no quiero que sea larga esta lectura. Espere, ¿ves? Todo el rato está diciendo espérate, que ya vamos, el momento, y espérate al momento ideal porque vas a tener mucho éxito, Leo. No sé, si tú quieres contestarle a este hombre o esta mujer que están regresando, espérate. Si tú quieres dar ese paso con alguien que tú estás conociendo, espérate. Es que ya lo he dicho mil veces, no estamos en tiempo de acciones, sino de planificaciones, ¿eh? Un tiempo de planificación, porque la energía de la papisa te está diciendo, espérate, no actúes porque hay algo que tú no estás viendo con claridad o no se está viendo y que se va a ver, signo de Leo. Lo que te quería comunicar es que para la gente que me sigue desde hace tiempo, desde el comienzo de este canal, sabe que yo antes regalaba lecturas que, digamos, obvio, de manera gratuita, pero que he dejado de hacerlo porque no me daba la vida. Y como la vida nunca te va a dar momentos para nada, sino hay que crearlos, por lo tanto digo, vamos allá, vamos a tirarnos a la piscina. Y a partir de ahora, todos los jueves, voy a estar haciendo lecturas gratuitas. ¿Cómo? Pues en la comunidad de este canal voy a poner un post o voy a escribir algo. Tú me escribes en ese post, me comentas, aunque sea un punto, da igual. Voy a buscar alguna app o algún programa para escoger de manera aleatoria y bueno, a quien le toque pues lo voy a poner ahí y ahí se va a quedar. Y bueno, te invito a que, bueno, para la gente que quiera, para la gente que no, pues nada. Así que si tú no estás suscrito, te invito a que lo hagas, Leo. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Mucha suerte a todos. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.